Resolución Suprema número 65-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores al señor Héctor Beja Rivera. Regístrese, comuníquese y publíquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República; Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Señor ciudadano Héctor Beja Rivera, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demandan. Resolución Suprema número 66-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Defensa al señor Walter Edison Ayala González. Regístrese, comuníquese y publíquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República; Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Walter Edison Ayala González, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Defensa que os confío. Por Dios, por mi patria y mi familia, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demandan. Muchas gracias, señor presidente. Resolución Suprema número 68-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho del Interior al señor Juan Manuel Carrasco Millones. Regístrese, comuníquese y publíquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República; Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Juan Manuel Carrasco Millones, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Interior que os confío. Por Dios, mi familia, por todos los policías mártires caídos durante la pandemia y por un Perú libre de corrupción, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demandan. Resolución Suprema número 70-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Educación al señor Juan Raúl Cadillo León. Regístrese, comuníquese y publíquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República; Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Juan Raúl Cadillo León, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Educación que os confío. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demandan.
Resolución Suprema número 71-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Salud al señor Hernando Ismael Ceballos Flores. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Hernando Ismael Ceballos Flores, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Salud que os confío. Por un país más justo y sin corrupción, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demandan. Resolución Suprema número 72-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego al señor Víctor Raúl Maita Frisancho. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Víctor Raúl Maita Frisancho, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego que os confío. Por la seguridad alimentaria, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demandan. Resolución Suprema número 73-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Iber Antenor Maraví Olarte. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Iber Antenor Maraví Olarte, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que os confío. Por un Perú más justo, sí, prometo. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demandan. Resolución Suprema número 74-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de la Producción al señor Iván Quispe Apaza. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Iván Quispe Apaza, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Producción que os confío. Por los pescadores artesanales, por los miles de micro y pequeños empresarios que hoy exigen reactivación económica, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demandan. Resolución Suprema número 75-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo al señor Roberto Helbert Sánchez Palomino. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros.
Ciudadano Roberto Elber Sánchez Palomino, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 76-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas al señor Iván Godofredo Merino Aguirre. Regístrese, comuníquese y publíquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Iván Godofredo Merino Aguirre, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas que os confío. Por nuestra milenaria patria, sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demandan. Resolución Suprema número 77-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Juan Francisco Silva Villegas. Regístrese, comuníquese y publíquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Juan Francisco Silva Villegas, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones que os confío. Por el Perú y su desarrollo integral, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demandan. Resolución Suprema número 78-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor Geiner Alvarado López. Regístrese, comuníquese y publíquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Geiner Alvarado López, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento que os confío. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demandan. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Cultura al señor Ciro Alfredo Gálvez Herrera. Regístrese, comuníquese y publíquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Ciro Alfredo Gálvez Herrera, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Cultura que os confío. Taytanchik Señor Jesucristo Raico, yo peruano kunapa allin kananchikpa, yo indígena runa kuna kunang manta ñawpakman allin kananchikpa, ari juranin. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la patria por lo demás.
Resolución Suprema número 080-2021 PCM, Lima, 29 de julio de 2021, vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho del Ambiente al señor Rubén José Ramírez Mateo. Regístrese, comuníquese y publíquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Rubén José Ramírez Mateo, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Ambiente que os confío. Por la refundación de la patria, sí juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demandan. ¿Esta? Entonces lleven esta. Sí, esta. Resolución Suprema número 82-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021, vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra. Regístrese, comuníquese y publíquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana Dina Ercilia Boluarte Segarra, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social que os confío. Por la niñez sin desnutrición y por un pueblo peruano mejor alimentado, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demandan. Resolución Suprema 79-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021, vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Anaí Durán Guevara. Regístrese, comuníquese y publíquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana Anaí Durán Guevara, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables que os confío. Por la memoria de Micaela Bastidas, por las mujeres peruanas y un país con igualdad, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demandan.